Pues muchas gracias por los comentarios y la presentación. Yo quisiera, a guisa de cierre, comentar que estos elementos que le dan sustento, digamos, en términos epistemológicos, teóricos, al documento que hoy se presenta, tienen una connotación que no podemos dejar de mencionar. Los académicos que formamos parte del núcleo, en este ejercicio reflexivo respecto de las cuestiones que tienen que ver con la política pública, no permanecemos, digamos, en un lecho de rosas. Quiero comentar que en la última reunión que tuvimos a nivel nacional se comentó el caso de un compañero que de alguna manera está teniendo que luchar por la permanencia de su cátedra en la universidad donde trabaja. ¿A qué me refiero? Digamos que en el campo educativo, entendido desde esta lógica de la configuración y del movimiento de los agentes a partir de la búsqueda o el incremento de ciertos capitales, finalmente se desarrolla un proceso de enfrentamiento. Uno de los referentes que me parece que ha sido mencionado acá es cómo la producción que se presenta en este texto tiene, entre otros, el referente de la historia del presente, ¿no? La historia del presente en este momento está siendo cuestionada en lo que sería el marco del estudio de la historia, ¿no? Entendida como en esta dimensión macroestructural. Y entonces hay, digamos, en cierta forma una minimización de los aportes que precisamente se hacen desde esta perspectiva ante la larga tradición que existe desde la perspectiva historiográfica. Entonces me parece que justo esto nos permite dimensionar cómo hay en el proceso de construcción de los textos, más allá de lo que uno puede leer en términos del contenido del mismo, hay también elementos que tienen que ver con los procesos de construcción que precisamente hablan de cómo los investigadores, de cómo los autores de los libros están también en este campo posicionados de distinta manera y también poniendo en juego sus propios capitales. Pues ojalá que con los atinados comentarios de los compañeros haga eco la invitación que hacía la doctora Teresina en relación con la posibilidad de integrarse a la red, de enriquecer en este caso el círculo de aquí del estado de Hidalgo, y por supuesto que los comentarios que hacían el maestro John, el maestro Armando, inviten a ustedes a la lectura del texto. Por ahí la maestra Rosalía me parece que tiene algunos ejemplares que con todo gusto ponemos a su disposición para que ustedes los revisen y sea de forma directa con los compañeros que integramos el núcleo o a través de la propia página donde existe una liga para poder hacer llegar comentarios. Ustedes nos hagan llegar no solo las visiones, sino quizá también sugerencias en relación con el trabajo que estamos desarrollando. Ojalá que, insisto, sea convocatoria para revisar el texto y abrir espacios de intercambio con todos. Pues, insisto, agradezco a todos la participación. Perdón, voy a cederle el micrófono a la doctora Teresina. Voy a ser breve. Me gustó muchísimo el trabajo de los colegas, la lectura minuciosa, detallada, concienzuda que pudieron hacer y precisamente pudieron plantear preguntas que nos permiten avanzar un poco más allá de lo que hemos mencionado aquí. Quiero retomar lo que decía la colega, precisamente a propósito de uno de los soportes teóricos conceptuales, que es la perspectiva de la historia del tiempo presente o la historia inmediata. Es una perspectiva que empieza a construirse en Europa hace más de 30 años, que llega a América Latina y a algunos países, en el caso de Brasil, por ejemplo, que hay núcleos, hay grupos que están trabajando mucho, muy bien y han hecho incluso reflexiones teóricas a propósito de esto. Las razones por las cuales algunos historiadores más clásicos o tradicionales cuestionan la perspectiva de la historia del tiempo presente o de la historia inmediata es porque reivindican la necesidad
de tomar distancia desde el punto de vista del tiempo para que se pueda tener mayor objetividad. Nosotros consideramos que, como señalaba el compañero, la neutralidad no existe. Es un mito creado por el positivismo. Y quien todavía piensa así, pues es tiempo de que vayan reviendo estas posiciones, puesto que todas las relaciones sociales son interacciones, son relaciones de poder, y todos tenemos distintos intereses en nuestras relaciones. Yo aquí ahora en este momento estoy queriendo convencerlos para que lean el trabajo, para que hagan círculos de estudio sobre los trabajos que aquí están, para que se integren en el proyecto. Esa es mi intención, que desde luego no está tan oculta y que la explicito a propósito de lo que estaba mencionando. Pero no solamente por esto, nosotros abrazamos la perspectiva teórico-conceptual de la historia del presente por lo siguiente: nosotros no vamos a esperar 25 años o 30 para analizar lo que está pasando hoy día en Ayotzinapa. Nosotros necesitamos hoy día que abramos una serie de reflexiones sobre eso. Yo estoy sobre eso, y si quieren podemos hacer en otra oportunidad una discusión a propósito de todos los intereses que están ahí metidos, que están aflorando. Hoy mismo en el periódico yo ya estaba viendo, mire, todavía no había hablado de eso, pero ahora ya está hablando, ¿no? Que pueden estar por atrás. Claro que nosotros no sabemos las intenciones de los sujetos que están mirando desde la barranca toda esa historia, pero por sus acciones los conoceremos, ¿verdad? Entonces sí se puede llegar a una serie de reflexiones en torno a las razones de los hechos. ¿Y eso quién va a hacer? Nosotros hoy tenemos una posición comprometida con eso. Claro que tenemos. Aquí cuando el señor rector habló, pues ya apareció su compromiso. Todos nosotros aquí hablamos, ya apareció nuestro compromiso. Y ustedes también, por eso están aquí, por eso se mantuvieron, que yo estoy sorprendida que nadie salió. Agradezco muchísimo. De veras, y felicito al señor rector. Es una comunidad muy interesada por todo lo que va a pasar y está pasando a partir de hoy, en esta semana aquí en la unidad. Entonces, amigos, la neutralidad no existe. Nosotros lo que tenemos que hacer es asumir nuestra posición de manera clara y explícita, y desde luego controlar, porque cuando estamos haciendo investigación científica no estamos hablando de nosotros, estamos hablando del referente, y esa es, digamos, la forma de controlar la incidencia de nuestra percepción del mundo y de nuestra ideología. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, también quiero contestar al compañero que hizo unos señalamientos muy interesantes con relación a la selección de las notas que comentamos o que trabajamos. Como no somos neutrales, es muy difícil hacer la selección. Tú tienes toda la razón. ¿Por qué? Desde la perspectiva Foucaultiana, una noticia podría ser motivo de un trabajo, de todo el ensayo, porque puede ser un evento que esté emergiendo. Entonces hay que trabajar con las condiciones de posibilidad de emergencia de este evento, ¿no? Entonces, no es el número de notas sobre un determinado tema, y ahí viene cuál tema se elige. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, elegimos la ciencia y tecnología porque el gobierno que empieza en la Ciudad de México, precisamente en 2012, crea la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que no existía, y que, si ustedes dan seguimiento, no ha hecho gran cosa. Quizás en el próximo sería interesante hacer una observación sobre eso, ¿no? Pues sí, no sabemos por qué no ha hecho gran cosa, y además como que se desvió un poco de los propósitos iniciales. Entonces, la selección de las notas pues tiene su peso ideológico, si ustedes quieren, pero nosotros tenemos que buscar criterios académicos que nos permitan decir estas por tales razones. Todo tiene que estar
en el ámbito de la producción del conocimiento científico justificado científicamente y no por cuestiones o por razones subjetivas y personales, ¿verdad? Pero eso es una cuestión, es una cuestión que nosotros nos enfrentamos, porque es parte del objeto. Esa es la cosa, es parte del objeto. Por otro lado, también cuando nosotros, y aquí están las colegas que estuvieron en la primera reunión, discutíamos la construcción de la red, surgieron muchas propuestas interesantes, y una de ellas, por ejemplo, que tomó mucho tiempo, fue que definiéramos algunos temas que fueran tratados en cada estado. Y el argumento era de que, ¿qué sabemos nosotros hoy día aquí sobre lo que pasa en el campo educativo de Zacatecas? ¿No? Veo los colegas que hacen así, no sabemos nada o muy poco, o información muy rápida, ¿verdad? Entonces sería interesante tomar, por ejemplo, las evaluaciones. ¿Qué pasó en cada uno de los estados, en Morelos, en Guerrero, en la Ciudad de México, en Tlaxcala, ¿no? Esto nos daría una visión comparativa muy enriquecedora. Pero luego pensamos que esto se perdería la riqueza de la propuesta teórico-conceptual, de dejar abierto en función de las características de cada estado, cada núcleo eligiera lo que les parecería significativo para ahondar en el análisis. Y por último, quedamos con esa posición que yo particularmente coincido y que me parece que es mucho más enriquecedora, porque uno toma el libro y no todos los ensayos hablan de lo mismo, ¿verdad? Entonces esto me parece que es interesante. Por otro lado, también quiero, a propósito de los periódicos, lembrar aquí una frase, una observación que me hizo en una ocasión un famoso economista llamado Rui Mauro Marini, que ya falleció. Él es el único latinoamericano que tiene 2 verbetes en el Diccionario de Ciencias Políticas publicados por Norberto Bobbio y Matteucci, ¿no? Que después fue traducido y publicado en México por Siglo XXI. Rui Mauro Marini me decía, siendo él un economista puro y duro, ¿no? Pero con una formación marxista desde luego, entonces tenía una perspectiva social e histórica muy fuerte. Él me decía, yo antes de empezar a ver qué pasa con la economía de determinado país, yo busco ver qué pasa con la educación, yo busco los datos educativos, y esto ya me da una especie de entrada para saber qué está pasando en ese país, ¿no? Y yo creo que es muy claro para el caso de Guerrero. Cuando nosotros miramos los índices de analfabetismo, hay regiones que tienen 48%, amigos, y estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Algo muy grave pasa ahí. 64% de la fuerza de trabajo empleada no concluyó la secundaria, imagínense. O sea, es una fuerza de trabajo con bajos niveles de cualificación y de escolaridad. ¿Qué está pasando ahí? ¿No? Ya eso son buenos indicadores. Pero yo digo eso porque quiero trasladar la observación de Rui Mauro para la cuestión de los periódicos. Nosotros hacemos de los periódicos nuestro objeto de estudio. Los periódicos han sido muy analizados en muchos países, y nosotros particularmente trabajamos desde la perspectiva del análisis de discurso, ¿no? Entonces agarramos un periódico y ya vamos viendo cuál es la noticia de la carátula, cuál es el título, el antetítulo, el postítulo, qué palabras usan ahí y todo lo demás, y vamos comparando, ¿no? Y vamos clasificando. En el caso de Hidalgo, ya nosotros tenemos una idea de lo que pasa en ese estado, porque la mayoría de los periódicos aquí no se venden, se regalan. Eso quiere decir que ustedes creen que hacer un periódico es barato. No, es caro. ¿Quién paga eso? Es una empresa, ¿no? Claro, los periódicos están subvencionados por nuestros impuestos,
¿verdad? Por eso se pueden regalar, pero a la medida que hacen esto, pierden totalmente su independencia, porque de hecho no están para ser independientes, están para ser parte del sistema de mantenimiento y reproducción de la hegemonía de la élite política. Entonces, ya el periódico ya nos da una idea. Yo cuando llegué a un país o en cualquier lugar, hasta fui a Egipto y me compré un periódico, no entendía nada, ¿verdad? Porque está escrito en árabe, pero pues lo tenía ahí, miré por lo menos las fotos, ¿verdad? Ya todas estaban localizadas, claro. Los periódicos son un muy buen indicador de lo que pasa en un estado y de lo que pasa en un país. Entonces no nos engañemos. En México, el único periódico independiente, porque es una cooperativa, es La Jornada, independientemente de lo que diga o no diga La Jornada, ¿sí? Luego hay periódicos que son de determinados grupos económicos. Por ejemplo, el periódico Reforma es del grupo de empresarios de Monterrey y Guadalajara, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el año de 2010, esos empresarios estuvieron muy enojados con Calderón porque mataron los estudiantes del TEC en la puerta del TEC, y además inicialmente los involucraron como siendo parte de una banda, y que porque fueron las fuerzas oficiales que los mataron, ¿verdad? Dice que porque inicialmente los confundieron, o que pensaron, o que tenían la certeza y no sé tantas cosas de que eran narcotraficantes, y resulta que eran unos chavos que venían saliendo de la biblioteca a las 10 de la noche y estaban en la puerta del TEC. Entonces esos empresarios se enojaron muchísimo y cambiaron una cierta perspectiva de apoyo al gobierno, y empezaron a pegar durísimo. Incluso semanalmente hacían un análisis de la violencia en el país. Y yo puedo decir que, por lo menos en aquel tiempo, la mejor hoja de análisis sobre la violencia en el país era del periódico Reforma, y nosotros eran los martes. La seguíamos y hasta comparábamos, ¿no?, qué pasó la semana pasada, el mes pasado, porque ellos hacían un análisis nacional. Un otro periódico que también era bastante conservador fue el periódico El Universal. Luego, a partir del gobierno de Fox, se convirtió en un periódico excelente, porque resulta que en la campaña Fox prometió al señor Hurley, que es el director y el dueño del periódico, de darle un canal de televisión, y como no le dio, entonces él quedó muy enojado y empezó a hacer un periódico muy crítico, cosa que a nosotros nos gustaba muchísimo, porque se transformó en un muy buen periódico, El Universal. El año pasado todo el año tuvo problemas con la página de ellos, con el histórico de ellos, pero ya otra vez está bien. Es un buen periódico, El Universal es un buen periódico. Y el Reforma también tiene cosas muy importantes. Yo diría que, por si ustedes quieren revisar un poco a través de internet, los artículos firmados, los llamados artículos de fondo, los mejores son de La Jornada y algunos de Reforma. ¿Por qué? Porque los autores son universitarios, son profesores universitarios. Por ejemplo, en el Reforma escribe Lorenzo Meyer, que es un gran historiador de este país, que es investigador del Colegio de México, ¿no? También ahí escribe Sergio Aguayo, que es una persona muy respetada. También está escribiendo Roger Bartra en el Reforma. Entonces uno tiene que ver quiénes son. Claro que ellos están ahí porque esos periódicos quieren entrar en el mercado de gentes como nosotros, que nos gusta leer esos autores, ¿no? Entonces ellos ponen, hay otros que yo ni leo porque no me interesa lo que dicen, más o menos ya sé lo que van a decir, pero algunos yo sigo muy bien. Hay algunas noticias que son muy buenas, por ejemplo, toda la parte internacional y la parte sobre América Latina. La Jornada es imbatible. De todos los periódicos del centro del país es el mejor. Pero hay muchas áreas de lo nacional que son muy buenos, Universal y Reforma, también el Financiero. Yo quiero decir con mucha alegría que el trabajo, el proyecto del anuario educativo que nosotros empezamos en 2000 impactó en el Financiero.
impactó, porque nosotros publicamos y vamos a los periódicos y decimos, mira, les venimos a traer aquí esas publicaciones que está hecho también a partir del trabajo de ustedes, ¿no? Estos directores de los periódicos nos miran como no entendemos que vienen a hacer esas locas aquí, ¿verdad? No vienen a vender y no vienen a comprar, y nosotros aquí compramos y vendemos, pero ellas no vienen a hacer eso, entonces aquí vienen, ¿no? ¿Qué hacemos con ellas? Pero el director del periódico financiero nos empezó a escuchar. Cuando íbamos, nos invitaba a tomar un café, siempre tenía tiempo, nos hacía preguntas. Resultado, ellos pusieron un periodista para cubrir la fuente educativa, y el periódico, el financiero, ahora es un problema porque los estudiantes no quieren trabajar, tienen 9, 10 noticias sobre educación todos los días. Esto nos da mucho gusto porque la idea de esos proyectos del anuario y de la red es impactar también los medios, porque los periodistas no saben todo, los periodistas trabajan a destajo, les pagan mal, hacen sus notas a las carreras, se equivocan, no tienen tiempo de ir a buscar información para corroborar. Yo estaba comentando aquí con el compañero, yo estoy acompañando desde muy cerca la cuestión de Ayotzinapa. Yo vi 2 fechas en los periódicos distintas sobre el inicio de las normales rurales en el país, ¿no? Entonces, esas fuentes no son las fuentes que sirven. Yo voy a tener que buscar otras fuentes, pero ya el compañero me dio una buena orientación. Entonces, uno tiene que ir checando, pero tomar distancia del periódico, ver el periódico críticamente. Hay un libro muy bueno en México publicado por la edición El País, del periódico El País de España, y era en México, que es sobre un curso de periodismo. Yo me gusta trabajar con eso, con los estudiantes, porque enseña cómo mirar críticamente un periódico desde el punto de vista de la localización de las notas en el espacio gráfico, de la utilización de determinadas palabras y de cómo construye la información. Yo creo que esto aquí sería bueno de repente hacer un seminario, un taller, unos talleres sobre esa cuestión acá, porque eso nos ayuda también para mirar las noticias en la televisión. Por último, quiero decir que me da mucho gusto que los compañeros Armando y también Cecilia, que me acaba de decir que también estudió en una normal rural. Entonces, como ustedes ven, las normales rurales forman ciudadanos. Forman ciudadanos. A lo mejor Armando ahora es lo que no quiere que se formen, es ciudadanos, ¿verdad? Los ciudadanos molestan, son muy molestos, ¿verdad? Quieren ser ciudadanos, se empoderan, exigen, critican, demandan, ¿no? Decimos pagamos el impuesto y ahora, bueno, nos arreglan por lo menos la entrada de la calle y las escuelas. Entonces, es muy importante, y mientras tú hablabas, Armando, yo me quedé pensando que las normales rurales cumplen todavía hoy día parte de la misión que cumplieron las misiones alfabetizadoras. O sea, los normalistas en los pueblos hacen muchas tareas cívicas, hacen muchas tareas que de alguna manera coadyuva la organización civil de los servicios en las comunidades, y esa fue la misión primera de los maestros de las misiones alfabetizadoras, llevar los principios, los objetivos de la Revolución Mexicana a los distintos pueblos, ¿verdad? Entre otras cosas, aparte de alfabetizar. Bueno, era todo, muchas gracias. Bueno, pues agradecerles a todos su presencia, y antes de retirarnos quisiera entregar una constancia a quienes el día de hoy han compartido esta mesa. La constancia dice: la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo otorga la presente constancia por su participación en la presentación del libro Balance Anual de la Educación, realizado en el marco de la Semana de Ciencia y Tecnología organizada en esta Casa de Estudios. Pachuca de Soto, Hidalgo, a 20 de octubre de 2014, atentamente, Educar para Transformar,
Firma doctor Alfonso Torres Hernández, director general. Doctora Guadalupe Teresina Bertuzzi. El maestro Armando Azpeitia Díaz. La doctora Cecilia Roldán Ramos. Y al maestro John Bautista Rosales. Bueno, y como los compañeros de casa ya tienen los materiales que se han editado aquí, no les vamos a poner el aprieto de volverlos a leer, pero a la doctora Teresina y al maestro Armando, muchas gracias y un poco de lo que se produce en esta casa. Muchas gracias. Pues otra vez muchas gracias a todos y los esperamos en las actividades de esta semana.